El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, que ha visitado la megacárcel del presidente Nayib Bukele. Diplomáticos de Chile han decidido visitar El Salvador y aprender del increíble logro que ha conseguido el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad. Claramente, Salvador rompió todos los paradigmas de cómo enfrentar a la delincuencia, el crimen organizado. ¿Cree que esto es exportable? Absolutamente. Hoy día el negocio en la cárcel es rentable, pertinente. Dicen, el que maneja la cárcel maneja la calle. Y eso en El Salvador se acabó. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios a ser el país más seguro de América Latina. Se tiene la energía, el carácter, que yo creo que es lo principal. El liderazgo claro del presidente. Claro que sí, campeón. Y es que El Salvador se ha convertido en un referente en esto. Y no solo en países como en Argentina y en Ecuador están siguiendo sus pasos. Kast además pudo conocer el edificio central de la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública. Sino que políticos de todas partes del mundo han querido ver con sus propios ojos cómo funciona este modelo y aprender de quien realmente mantiene contentos y seguro a su pueblo. ¿Fue a El Salvador? Así es. Nosotros hicimos una visita técnica, invitados por el ministro de Justicia y de Seguridad, pero el objetivo principal de esta visita no era política, era más bien técnica. Habiendo conocido al ministro hace ya varios meses, le preguntamos, bueno, cómo habían logrado bajar, por ejemplo, las tasas de homicidio, cómo habían logrado primero bajar las tasas del secuestro. Hoy en Chile se está viviendo una increíble ola de delincuencia e inseguridad. Hoy día los chilenos están con miedo. Ocurriendo en la comuna de Quinta Normal, un carabinero que falleció durante las últimas horas. Los homicidios, por ejemplo, han aumentado un 145%. Y es por esto que estos políticos chilenos, líderes del Partido Republicano, han querido ir a aprender cómo El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a uno de los más seguros de América. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. ¿Y cuál es la receta? La receta es multidisciplinaria, no es una sola receta. Primero, ellos hicieron un trabajo en el tiempo de ir analizando lo que son en Salvador las pandillas. Se dieron cuenta que las pandillas eran las dueñas de un estado paralelo que extorsionaba, cobraba impuestos. Todo lo que hace un estado lo hacían ellos en paralelo. Y definieron quiénes eran los integrantes de esas pandillas, hicieron un cambio legislativo, establecieron que las pandillas eran organizaciones criminales, por lo tanto, ser parte de la pandilla ya constituía un delito. De hecho, para ser parte de la pandilla tenía que matar a alguien. Ya, o sea, había un delito involucrado. Era como si hubieran sido asociaciones ilícitas. Una asociación ilícita. Eso después se hace un mapeo territorial, se dice, bueno, dónde están las pandillas. Y si bien lo que se ha hecho en El Salvador no es una simple receta que puede ser aplicable en cualquier lugar y ya, pero El Salvador se ha convertido en un ejemplo, porque era el país más peligroso del mundo. Convertimos, por obra de Dios, al país más inseguro del mundo en el país más seguro de América. El ejemplo tenía que ser agarrar al peor y convertirlo en el mejor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! El gobierno va a hacer todo lo necesario para que estos crímenes no queden en impunidad, atrapar a los culpables, llevarlos tras las rejas. Un país que era controlado por estas pandillas criminales y que el gobierno del presidente Nayib Bukele logró erradicar en un tiempo récord, demostrando que cuando se tiene un gobierno con voluntad, un gobierno con pantalones, que realmente trabaja para solucionar los problemas del pueblo y que no se detiene a repetir las mismas excusas de siempre, se puede lograr un cambio. Claramente tiene la energía, el carácter, que yo creo que es lo principal. El liderazgo claro del presidente, que tiene un buen equipo. Ecuador, un país tan pequeño, con recursos limitados, hicimos algo que todo el mundo y todo especialista de seguridad que llegaba a El Salvador decía que era imposible. Claramente, Salvador rompió todos los paradigmas de cómo enfrentar a la delincuencia, el crimen organizado. Por lo tanto, es muy interesante conocerlo y darlo a conocer para decir, miren, Salvador, que tenía en promedio 7.000 asesinatos o más por año, con una estadística que se mide esto en porcentaje cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes, claro. 150% era por 100.000 habitantes. Hoy día está en 1,5 en 6 años. Y nosotros vamos subiendo y hemos duplicado nuestra tasa de homicidio en los últimos 15 años. Bueno, hay que ir a aprender lo que hacen otros países. No necesariamente replicar en Chile las mismas fórmulas que se aplican, en este caso en El Salvador, pero sí algunas de ellas son replicables en nuestra parte.
Tienes razón lo que dice. Hoy en muchos de nuestros países los políticos dicen que lo que se aplicó en El Salvador no es aplicable en sus países, que son realidades muy distintas. Parece que surgen cada vez más esas propuestas más punitivistas. Se está hablando en Centroamérica, en América Latina, del método Bukele, ¿no? De dejarse llevar por esas medidas. No, porque eso es irracional. Y eso no funciona. Pero lo que estamos viendo es que estos gobiernos, con estas políticas permisivas, que defienden a los delincuentes, que los hacen ver como víctimas, son los que están apuntando a que sus países lleguen a estos extremos. El presidente que tenemos no se pone los pantalones, el desgraciado. De un ande hay inseguridad, con miedo. Estos delincuentes pueden estar 40 años y tienen abogados que los defienden y los pueden sacar en 10 años. ¿Por qué este gobierno no ha entendido todavía, a pesar de que lleva 2 años, que tenemos hoy día una guerra contra el crimen organizado que estos delincuentes infelices representan? Es que cuando no se combate al crimen, lo único que se consigue es que este crezca, se fortalezca, y es un problema que cada vez es más difícil de combatir. Y las medidas que se deben aplicar cada vez tendrán que ser más radicales. El CECOT es la garantía de que miles de terroristas no saldrán, ni volverán a atentar contra la vida de los salvadoreños. Porque algo de eso subyace. Usted le dice hoy día a Gloria Faundo en una entrevista en La Tercera que esto es exportable. Absolutamente. No entero, porque no... No, cada país tiene sus... Nosotros no tenemos pandillas, como las tenían ellas. Allá habían 2 grandes pandillas que se repartían, ¿no es cierto?, claro, en el delito. Claro, la magnitud de pandilla, tenemos bandas. Tenemos bandas, pero el nivel de pandillas que ellos tenían allá, donde para ingresar y ser parte de este ejército, porque era una especie de ejército de 60.000, 80.000 personas que eran parte de la pandilla, tenía que haber cometido un asesinato. Si usted ya era parte de la pandilla y usted cae preso o usted muere en una acción delictual, la pandilla se hace cargo de su familia. Por lo tanto, todavía hay un concepto que en Chile todavía no tenemos. Seguridad social. La pandilla prestaba la seguridad social, era un estado paralelo. Claro, donde no hemos llegado a eso, no llegaba, claro. Pero podemos llegar a eso. ¡Ya nos exhibiste! A pesar de que la mayoría de los salvadoreños apoya enormemente lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele encerrando a estos pandilleros sanguinarios que fueron los causantes de que El Salvador fuera el país más peligroso del mundo, que a diario quitaban decenas de vidas de personas inocentes y que mantenían al pueblo salvadoreño aterrorizado, cada vez que se toca el tema del Salvador salen los defensores de los derechos humanos, que se han mostrado indignados porque el presidente Nayib Bukele decidió capturarlos a todos y les construyó una mega cárcel para que pasen ahí el resto de sus días. Ahora, hablemos de derechos humanos, porque eso tiene muchísimos cuestionamientos. Sí. Las condiciones de carcelaria, las condiciones de enjuiciamiento, las pruebas en juicios colectivos, o sea, hay un montón, y por de pronto, la cantidad de presos. Porque se habla de la violación de los derechos humanos de los presos en El Salvador y no de la violación de los derechos humanos aquí en Chile. Usted va a la cárcel pública. O sea, hay cárceles que son una violación de los derechos humanos completa, digamos, sí. Por eso mismo, la cárcel en Chile hay abusos, hay violaciones, hay extorsiones. Hoy día el negocio en la cárcel es rentable, porque yo le cobro al otro por su seguridad. Y como se dice aquí en Chile, por varias autoridades pertinentes, dicen, el que maneja la cárcel, maneja la calle. Y eso en Salvador se acabó. Varios de estos gobernantes críticos a Bukele, defensores de los derechos humanos de los delincuentes, se atrevieron a cuestionar lo que estaba haciendo el presidente salvadoreño con la megacárcel CECOT, como si en sus países las cárceles fueran ejemplares. Y todos sabemos que en nuestra región, los delincuentes en las cárceles están hacinados, hay extorsión, una gran corrupción que le permite a los criminales conseguir lo que quieran, tienen teléfonos, sustancias, siguen cometiendo delitos allá adentro. Y muchas veces en las condiciones en las que viven son más inhumanas que estos pandilleros en El Salvador. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esas personas ahí tienen un régimen duro, sí, pero todos ellos son asesinos en serie, violadores, psicópatas, son personas que causaron mucho dolor, eso mucho daño. El gobierno dice que todos son. Pero al menos lo que pude apreciar en la calle es que la ciudadanía hoy día valora y considera que esas personas están bien presas. Es increíble cómo los medios internacionales, además de estas organizaciones de derechos humanos, se han encargado de desprestigiar lo que se ha conseguido en El Salvador, pasando por alto la opinión más importante, que es la del pueblo. Ellos fueron quienes sufrieron a estos criminales por años, y pareciera que a estos les interesa más los derechos humanos de los delincuentes que de las víctimas. Pero lo que siempre se deja de lado son los derechos humanos de las víctimas. En Salvador hoy día hay 6 millones de personas que pueden circular libremente por las calles. Me tocó estar en la Plaza de Armas a las 12 de la noche, poder ir al Museo Nacional, que tiene 7 pisos, abierto las 24 horas del día,
Funciona todo impecable. Con total seguridad. Sin policías y sin militares en las calles. ¿Usted aseguraría que en El Salvador se respetan los derechos humanos? De las personas que yo vi en el SECOT, claramente no han habido muertos, no ha habido premios ilegítimos como denunciados, las personas están vivas en un régimen estrictísimo que claramente afecta cuando uno ve a las personas en encierro, uno claro, se ve afectado, pero no puede olvidar nunca que el que está tras las rejas asesinó, violó, secuestró, violentó. Y para estar ahí era miembro de una pandilla y ya tenía que, como prueba de ingreso, asesinar a una persona. Por todo lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele para liberar a su pueblo de estos pandilleros sanguinarios y desquiciados, ha sido tildado como autoritario, violador de derechos humanos, dictador, un dictador que cuenta con más del 80% del respaldo de su pueblo que está contento por lo que ha logrado y que decidió elegirlo nuevamente, a pesar de todos esos ataques de los medios internacionales que dicen que en El Salvador se vive en una dictadura. En Salvador es que hoy día hay prensa libre. Hay relaciones internacionales del Salvador con todos los países. Es miembro de la ONU. De hecho, Bukele fue a la ONU, les dijo, miren, esta foto la va a ver más gente que cualquier discurso de los que están acá, y yo los invitaría a que hagamos esta reunión vía Zoom y no gastemos todos los recursos que nos gastamos para venir para acá. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Hay oposición, hoy día claramente está disminuida por los efectos electorales. Fueron cientos de observadores electorales para ver que no hubiera fraude, y las personas eligieron a 57 de 60 parlamentarios de gobierno. ¿Qué puede hacer él si la gente quería votar por su gobierno? Medios internacionales, algunos políticos y estas organizaciones de derechos humanos han querido desprestigiar lo que ha conseguido El Salvador. Pero a pesar de toda esta campaña en contra del presidente Nayib Bukele, de igual forma se ha convertido en un ejemplo para la región. Yo vuelvo a insistir, yo creo que hay muchas caricaturas. Yo lo que pude apreciar en El Salvador es algo distinto a lo que se dice internacionalmente de él. Pude vivir o conocer una realidad que si usted va a Cuba no la puede reconocer, si usted va a Venezuela no la puede conocer. O sea, en ningún país de la esfera de izquierda radical uno podría circular libremente por todas partes. Oiga, yo tenía una experiencia distinta y esa es la que transmito y estoy dispuesto a defenderla donde sea. Si alguien me pregunta, oiga, ¿en El Salvador hay democracia? Sí. ¿El presidente es valorado por la ciudadanía? Sí. ¿Usted diría que ese modelo es replicable en Chile con modificaciones? Sí. Ay, qué bendición. Y la pregunta es ustedes qué opinan. Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.